La carretera. Soy oficial de patrulla en un pueblo ubicado en la frontera norte de Texas, justo en la línea con Nuevo México. Nací aquí, pero mi familia es de origen colombiano y aunque crecí en los Estados Unidos, siempre me he sentido muy unido a mis raíces latinas. Llevo 10 años trabajando en la policía de caminos y, desde hace un tiempo, hago el turno nocturno casi a diario. Nadie se imagina lo solitarios y al mismo tiempo tensas que pueden ser las noches en esas carreteras interminables. Podría contar innumerables historias de infractores que se pasan del límite de velocidad o manejan sin cinturón, pero hay una en particular que me persigue desde hace varios años. Hasta hoy, no encuentro ninguna explicación lógica que la justifique, y cada vez que cierro los ojos para recordarla, siento un escalofrío que me sacude de pies a cabeza. Lloviznaba aquella noche, no demasiado fuerte, pero lo suficiente para que el asfalto se viera resbaloso y brillara bajo las luces de mi patrulla. Yo tenía que estar atento, pues los conductores a menudo se confían cuando la lluvia apenas salpica, y ahí es cuando ocurren accidentes mortales. El viento empujaba ráfagas heladas que golpeaban mi ventana mientras yo revisaba en mi ordenador los registros de multas pendientes. De vez en cuando miraba por el espejo retrovisor, comprobando que la carretera detrás de mí seguía vacía. Una parte de mí agradecía esa tranquilidad, pero la otra se sentía inquieta. A veces el silencio provoca un extraño presentimiento, como si algo estuviera a punto de suceder. Con el paso de las horas, el cansancio empezó a invadirme, pero sabía que no debía bajar la guardia. De pronto, un vehículo se acercó a la distancia. Encendí la luz interior de la patrulla para agarrar mi libreta y ver si todo andaba en orden, como suelo hacer cuando un auto nuevo aparece en medio de la nada. Era una camioneta familiar color gris, con las placas aparentemente en regla. Nada llamaba la atención de inmediato, excepto que iba un poco más despacio de lo normal, quizá debido a la llovizna o quizá por simple precaución. Decidí mantenerme a cierta distancia, revisando si la velocidad coincidía con el límite. Aparentemente estaba todo correcto, pero algo en mi interior me instó a permanecer alerta. Los minutos pasaron y yo seguía tras esa camioneta. De pronto, distinguí algo que me dejó congelado. Detrás del vidrio posterior, que estaba tenuemente iluminado por mis faros, se asomaba una mano muy pequeña, como la de un niño. Al principio pensé que tal vez estaba tratando de alcanzar algo en la parte trasera, pero entonces esa manita se sacudió con un leve movimiento, casi un saludo. Sentí un nudo en la garganta. La parte trasera de la camioneta era cerrada y no vi asientos en esa sección. En mi jurisdicción, está terminantemente prohibido que alguien viaje en un compartimento sin cinturón ni medidas de seguridad, más aún si se trata de un menor. Así que encendí mis luces de emergencia para indicar al conductor que se detuviera en un costado de la vía. La camioneta se orilló sin titubear. Me detuve justo detrás, apagué el motor y tomé mi linterna. Antes de bajar, eché un vistazo rápido al monitor de la patrulla para verificar que la cámara estuviera grabando bien. Cada instante debía quedar registrado. El parabrisas recibía finas gotas de lluvia que se arremolinaban con el viento, mientras sentía como mi corazón se aceleraba por algún motivo que no terminaba de comprender. He realizado innumerables detenciones de rutina, pero en esa ocasión la atmósfera tenía algo lúgubre. Caminé hacia la camioneta. Al acercarme, vi a una pareja de mediana edad sentada en los asientos delanteros. La mujer estaba en el asiento del copiloto, con un gesto algo preocupado, y el hombre, al volante, parecía tranquilo, aunque irradiaba esa curiosidad nerviosa que uno suele ver en los conductores cuando los detienen. Les expliqué mi motivo. Había visto una pequeña mano en la parte trasera y era mi obligación revisar que no estuviera viajando un menor de edad en un lugar inseguro. El hombre me miró desconcertado y dijo que no había ningún niño con ellos, que venían solos desde Santa Fe rumbo a El Paso. La mujer se mostró tan sorprendida como él, afirmando que no llevaban a nadie más. Uno espera a veces que la gente mienta, pero algo en su expresión me hizo dudar de mi propio juicio. Sin embargo, yo tenía muy claro lo que había visto. Les pedí que descendieran y abrieran la parte trasera de la camioneta. Aceptaron de buena gana, aunque la mujer temblaba un poco, no sabía si por frío o por la tensión de la situación.
Cuando el compartimento trasero quedó a la vista, lo iluminé con mi linterna y no había nada. Ninguna mochila, ningún asiento adicional, ni mucho menos un niño. Estaba completamente vacío, salvo por una llanta de refacción y un par de herramientas. Sentí un escalofrío indescriptible al encontrar el lugar vacío. Mis ojos no pudieron hallar explicación. Revisé cada rincón con detalle, levanté la llanta, moví las herramientas. Nada. El hombre, algo inquieto, me preguntó si había un problema mayor o si podían marcharse. La mujer seguía callada. Yo me disculpé, diciéndoles que era mi obligación asegurarme de que nadie corriera peligro. Les pedí sus documentos y verifiqué rápidamente en el sistema. Todo estaba en orden, así que, tras una última revisión visual, les indiqué que podían continuar. Fue allí cuando la mujer, con voz apenas audible, comentó que esa camioneta no era realmente de ellos, sino que la habían tomado prestada de un familiar. Confieso que no entendí la relevancia de aquel dato hasta que ella añadió que, hacía varios años, un sobrino muy querido había fallecido en el camino mientras viajaba en ese vehículo. Contó que el pequeño tenía una afección cardíaca y no logró llegar al hospital a tiempo. Ella terminó la frase con un temblor en los labios. El hombre, incómodo, cambió de tema bruscamente, diciendo que lamentaba las molestias y que se disculpaba si su esposa había dicho algo fuera de lugar. Yo, sintiéndome todavía perplejo, los dejé ir tras formular un escueto disculpe en la demora. Subí de nuevo a mi patrulla, intentando asimilar lo que acababa de suceder. Me quedé allí, estacionado a un lado de la carretera, mirando cómo las luces rojas traseras de la camioneta se perdían en la penumbra. Encendí la calefacción para mitigar un frío repentino que me envolvía, un frío que no provenía de la llovizna sino de algo inexplicable. Necesitaba cerciorarme de que no había sufrido una alucinación, así que me dispuse a revisar la cámara de la patrulla. Al retroceder la grabación, observé la camioneta circulando delante de mí y vi, muy claramente, aquella pequeña mano que se alzaba y se movía en señal de despedida. Sentí que los latidos de mi corazón se aceleraban con fuerza. No podía ser mi imaginación, ahí estaba, oscuro pero evidente. La imagen era breve, de no más de un par de segundos, mas no dejaba lugar a dudas. Intenté convencerme de que quizá era algún efecto extraño de la luz o una ilusión óptica producida por las gotitas de lluvia en el vidrio, pero no encontraba ninguna explicación que encajara. Todo mi cuerpo se sentía pesado, como si me hubieran quitado la energía de golpe. Apagué la pantalla y respiré hondo antes de continuar mi ronda. Normalmente no soy supersticioso, pero nada de lo que me enseñaron en la academia me había preparado para un momento así. Conduje a baja velocidad, intentando despejar la mente. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más se intensificaba el desasosiego. Recordé la forma inconfundible de esa mano, pequeña y con dedos delgaditos, moviéndose con una dulzura extraña, como si me deseara suerte o me despidiera desde el otro lado. Por el resto de la noche seguí patrullando con el corazón apretado, casi rezando para que no apareciera otro vehículo que despertara semejante horror. Me detuve en una gasolinera a tomar un café y frotarme la cara con agua fría para despejarme. Llevaba muchísimos años en este trabajo y siempre me había mantenido centrado, pero en aquella ocasión me costaba recobrar la serenidad. El empleado de la gasolinera notó mi semblante y me preguntó si me sentía bien. Respondí con un gesto que sí, sin ganas de hablar. Sentía que, si empezaba a contarle, ni él mismo se lo creería. Volví a la patrulla y me quedé ahí unos minutos, dándole vueltas a la cabeza. Me preguntaba si debía reportar lo sucedido a mi supervisor o si lo mejor era archivarlo en algún rincón de mi mente, con la esperanza de que el tiempo diluyera el temor. Al finalizar mi turno, conduje de regreso a la comisaría. El amanecer despuntaba, pintando el cielo con un tono anaranjado que en otras circunstancias me habría parecido hermoso. Sin embargo, yo apenas podía disfrutarlo. Estaba exhausto, con la ansiedad royéndome el estómago. Hice la bitácora de rutina, escribiendo las infracciones y los incidentes que habían ocurrido, pero al llegar a ese punto en particular dudé. ¿Debía dejar constancia del suceso paranormal?
Finalmente, anoté en mi informe algo ambiguo, describiendo que había realizado una revisión a una camioneta en la cual creí ver un pasajero menor en la parte trasera, sin encontrarlo al final, y que todo resultó ser una falsa alarma. Lo de la cámara preferí omitírselo a mis superiores, al menos en ese momento. No quería que me tildaran de paranoico o que se cuestionara mi estado mental. Fui a casa con la esperanza de conciliar el sueño, pero apenas puse la cabeza en la almohada, la escena de esa mano reapareció detrás de mis párpados. Intentaba distraerme, pensar en otras cosas, pero cada vez que parpadeaba, sentía esa presencia. Al amanecer del día siguiente, desperté de un sueño intranquilo y me dirigí a la estación para revisar el material de la cámara con más calma. No sé si en el fondo deseaba que hubiera un fallo en la tarjeta de memoria o que el archivo estuviera corrompido, pero no fue así. El metraje seguía allí, y la imagen de la pequeña mano saludando era aún más escalofriante en el monitor grande de la sala de registros. Decidí mostrar el video a un compañero de mayor confianza, un oficial con más de 20 años de servicio que ha visto de todo en la carretera. Se quedó helado al ver el fragmento. Intentó explicar, sin éxito, que podía ser un reflejo, pero su voz sonó vacilante. Al final, me dio una palmada en el hombro y me sugirió que dejara el tema en paz. Son cosas que es mejor no rascar demasiado, añadió con una seriedad que no le conocía. Quizá también sintió ese hormigueo terrorífico en la espalda. Aún así, grabé el video en una memoria externa, temiendo que alguien lo borrara de los archivos oficiales. Era mi prueba, aunque no supiera de qué. El tiempo pasó y traté de seguir con mi vida. No volví a ver esa camioneta, ni me encontré con la pareja. Sin embargo, las pesadillas me perseguían y más de una vez me sorprendí mirando por el retrovisor, temiendo descubrir el rostro de un niño observándome desde el asiento trasero de mi propia patrulla. Las horas de la noche en la carretera se convirtieron en un reto emocional, cualquier movimiento en el rabillo del ojo me crispaba los nervios, y llegué a preocuparme porque mi rendimiento como oficial pudiera verse afectado. Casi un año después, asistí a un curso de actualización en una ciudad vecina. Entre un descanso y otro, encontré a la mujer que me había ayudado con la logística y en una charla casual me preguntó por historias extrañas de la carretera. No pude contenerme y le conté, con discreción, lo que había vivido. Ella me miró atónita y me confesó que había escuchado rumores sobre ese vehículo en particular. Al parecer, aquella familia lo usaba para viajar largas distancias cuando el niño estaba enfermo, y según lo que había oído, aquel pequeño no logró llegar al hospital durante su último trayecto. Dicen que su espíritu quedó atrapado de algún modo en la camioneta, que en ocasiones la gente lo ve saludando, pidiendo ayuda o sencillamente apareciendo en un reflejo. No voy a mentir, sentí que el corazón se me detuvo mientras me hablaba. Esa historia confirmaba lo que yo había presenciado. Después de aquella plática, regresé a mi patrulla con una mezcla de horror y alivio. Saber que no había sido el único en ver algo así me ofrecía cierto consuelo, pero lo terrorífico era que confirmaba que mi experiencia había sido real. No era una mera ilusión o el producto de mi imaginación agotada. Algo sobrenatural deambulaba por las carreteras, un niño cuyas huellas se manifestaban en breves destellos que nadie lograba comprender por completo. Intenté rezar en silencio, pidiendo descanso para aquel espíritu, si es que en verdad estaba allí. La última vez que revisé el video, volví a sentir la misma sacudida helada. Ya nunca pude sacarlo de mi mente. Intenté hablarlo con una amiga psicóloga y me dijo que, a veces, las experiencias traumáticas nos hacen ver cosas que no comprendemos, pero le mostré la grabación. Se quedó muda, con la mirada fija en la pantalla, sin poder articular una sola palabra. Desde ese momento supe que era inútil buscar una respuesta racional. Hasta la fecha, cuando patrullo esos tramos oscuros, no puedo evitar recordar aquella noche. Cada vez que veo una camioneta parecida, se me acelera el pulso y me descubro inquieto, deseando no encontrar de nuevo esa mano menuda que me salude desde la penumbra. A ratos siento un leve temblor en las manos, porque no sé si podría soportar otra experiencia semejante. Hay noches en las que, al llegar a casa, no enciendo la luz de la habitación para no ver mi propio reflejo en las ventanas, temiendo que una silueta infantil se alce detrás de mí. Ese miedo no me abandonará jamás.
Muchos piensan que la policía vive de la adrenalina, que estamos curtidos ante todo tipo de sucesos. Pero no se imaginan que, a veces, somos testigos de cosas más allá de la comprensión humana. Aquel niño, o lo que haya sido, me dejó marcado para siempre. Sin importar cuántas versiones sin importar los supuestos intentos de la lógica por explicar el suceso, la verdad es que sigo sin poder conciliar el sueño algunas noches. A veces despierto con la piel erizada y juraría sentir unos deditos fríos aferrándose a mi brazo, pidiendo que los ayude. Entonces me levanto de la cama, enciendo una vela y vuelvo a rezar en silencio. He aprendido a vivir con ese terror latente, agradeciendo los días en que nada extraño ocurre y rogando por no volver a ver a esa sombra infantil. Quizá aquella alma perdió su camino, o tal vez está atrapada por culpa del destino que no le dio la oportunidad de llegar a un hospital a tiempo. De una forma u otra, lo que presencié en esa carretera dejó en claro que hay cosas que exceden nuestro entendimiento. Cada vez que inicio mi ronda nocturna, reviso los neumáticos, el motor y el equipo de la patrulla, pero hay algo que no puedo revisar ni reparar, el escalofrío permanente que, de cuando en cuando, me recorre la columna con la idea de que, en cualquier momento, puedo volver a encontrar esa pequeña mano saludándome desde la oscuridad. Y sé que, cuando eso ocurra, el terror y la impotencia se apoderarán de mí una vez más, reafirmando la certeza de que existen sombras en la carretera que jamás podremos comprender. La casa abandonada. Mi nombre es Jacinto. Hace más de 15 años formaba parte de la policía municipal en un lugar remoto del estado de Querétaro, en un municipio casi desconocido, de esos sitios donde las calles se vuelven silenciosas al caer la noche. Cuando entré a trabajar en la corporación, jamás pensé que mi fe y mi cordura se verían puestas a prueba en un suceso que marcó para siempre mi vida. Aquella madrugada de verano, mientras patrullaba con mi compañero Ramón, presencié algo que no he podido sacarme de la cabeza, incluso ahora que escribo estas líneas. Nuestra jornada era extensa, turnos de 12 horas que a menudo se alargaban si la situación lo requería. Esa noche el calor era insoportable, el aire espeso, y parecía que las sombras se hacían más densas en cada esquina. Poco antes de las 3 de la mañana, recibimos la orden por la radio de acudir cuanto antes a una calle que no quedaba lejos. Los vecinos habían llamado desesperados. Gritos desgarradores se escuchaban desde el interior de una casa abandonada y temían que alguien estuviera sufriendo un ataque brutal. Fue imposible ignorar la urgencia en la voz de nuestro superior al asignarnos la misión. Sentí un escalofrío cuando nos ordenó, vayan de inmediato y procedan con precaución. Aceleré la patrulla, notando cómo la adrenalina se mezclaba con una extraña sensación de inquietud. Ramón, sentado a mi lado, no pronunciaba palabra, pero bastaba una mirada para entender que también estaba nervioso. Algo en su semblante me decía que presagiaba un encuentro con lo desconocido. La sirena casi no sonaba, preferíamos acercarnos con la menor alerta posible, para tomar por sorpresa a quien estuviera cometiendo un delito en aquella misteriosa vivienda. Al entrar en la calle, distinguimos un grupo de vecinos. Algunos se asomaban con evidente temor desde detrás de sus puertas entreabiertas, otros se habían atrevido a salir en pijama, dispuestos a rogarnos que fuésemos más rápidos. Me impactó el silencio profundo, solo interrumpido por murmullos. Un silencio roto de pronto por un alarido aterrador que provenía de la casa. Era un grito de mujer, de un dolor tan inhumano que me estremeció. No soporto recordar ese sonido ni el modo en que partía la quietud de la noche. La vivienda abandonada, a simple vista, parecía haberse caído a pedazos por la falta de mantenimiento. Sus muros tenían grietas, la pintura se había desprendido casi por completo y, a pesar de la penumbra, pude ver pintadas extrañas cerca de la puerta principal. No alcancé a distinguir qué decían, pero me generaron un profundo desasosiego. Ramón y yo bajamos de la patrulla con rapidez, ordenando a los presentes que se refugiaran en sus hogares. Nadie protestó, la mayoría se metió enseguida. Sentí sus miradas clavadas en nosotros desde las ventanas, esperando saber qué ocurriría en aquella lúgubre construcción. Al acercarnos, noté que la puerta principal era poco más que un armazón podrido. Llamamos un par de veces,
golpeando con fuerza y exigiendo que si había alguien dentro saliera con las manos en alto. Nadie respondió. Solo se escuchó otra vez aquel grito desgarrador, como si proviniera de una garganta que ya no pudiera resistir tanto suplicio. Le hice señas a Ramón para que estuviésemos atentos. Ante la ausencia de respuesta, Ramón empujó la puerta con el hombro y ésta cedió en el acto, deslizándose por el piso con un chirrido largo y siniestro. Traspasamos el umbral con nuestras linternas y armas desenfundadas, buscando cualquier indicio de movimiento. Un hedor nauseabundo se apoderó de mis sentidos. En el interior, montones de basura, paredes cubiertas de telarañas y un silencio perturbador que no se correspondía con los alaridos que habíamos escuchado apenas segundos antes. Avanzamos entre la suciedad, iluminando con cautela cada rincón, esperando encontrar, tal vez, a una persona ensangrentada, a un agresor todavía en el lugar, o algún rastro que explicara tan abominables gritos. La planta baja estaba vacía. El único sonido que lográbamos distinguir era el latido agitado de nuestro propio corazón. De pronto, oímos unos ruidos en el piso de arriba, como algo que se arrastrara de forma pesada. Me acerqué a la escalera, apuntando con el arma, y pude ver que los peldaños también se hallaban en un estado lamentable. Estaban cubiertos de polvo y pedazos de cemento. Empecé a subir con extrema precaución. Ramón me seguía de cerca, ambos conscientes de la tensión del momento. Apenas habíamos subido un par de escalones cuando un gemido rompió la quietud. Parecía lejano, amortiguado, pero indudablemente humano o, al menos, eso quise creer. Tomé aire y continué, hasta llegar al segundo piso. El hedor se intensificó, era una mezcla de humedad, podredumbre y un rastro metálico que no supe identificar de inmediato. Revisamos habitación tras habitación. Todas estaban tan abandonadas como el resto de la casa, llenas de basura, papeles viejos y ventanas rotas por donde se colaba una corriente helada que me erizaba la piel. Sin embargo, ninguna persona. Ni un mueble que sirviera como escondite. Nada. Solo un silencio que ensordecía. Justo cuando pensábamos que tal vez la alarma había sido falsa, un chirrido nos llevó hasta la habitación más amplia, al fondo del pasillo. Allí, la puerta estaba semiabierta y al iluminar el interior, lo primero que nos dejó perplejos fue la presencia de un círculo dibujado en el piso con lo que supuse era algún tipo de pintura roja, aunque mi intuición me decía que podía ser sangre ya reseca. El círculo estaba rodeado de símbolos extraños, como marcas o inscripciones que jamás había visto, y, en el centro, se distinguía un gran pentagrama. En las paredes, frases en un idioma que no reconocí, junto con figuras que representaban rostros deformados y criaturas que no puedo describir sin sentir un escalofrío. En ese instante, sentí que los vellos de la nuca se me erizaban de tal manera que casi solté la linterna. Ramón y yo nos cruzamos una mirada de desconcierto. Era como si hubiésemos interrumpido un ritual macabro que había tenido lugar en esa habitación. Sin embargo, no se veía a nadie, ni rastro de personas en carne y hueso. Pero el aire pesaba. Fue ahí cuando percibí un leve susurro, algo semejante a un lamento lejano. Parecía venir de las propias paredes. No era un grito, sino un sonido como de agonía perpetua, un eco imposible de ubicar en el espacio. Había manchas en el suelo, algunas claras y otras más oscuras, esparcidas sin orden. Podían ser sangre antigua, aunque era difícil confirmarlo con la penumbra. Aún así, no me abandonaba la sensación de que alguien nos observaba desde cada rincón, acechando sin necesidad de manifestarse físicamente. Apunté la linterna hacia uno de los grafitis que cubrían la pared, cruces invertidas, figuras con cuernos y ojos vacíos. Un estremecimiento me sacudió cuando distinguí, en letras grandes, la palabra devorar escrita repetidas veces, como si fuera un mantra. Ramón me hizo una seña para que echáramos un último vistazo con detenimiento, e iniciamos un recorrido por la planta alta, intentando encontrar algún acceso oculto o trampilla por donde pudiera haber escapado la persona que gritaba. Nuestras botas crujían sobre el piso cubierto de escombros y cada paso resonaba con un eco que se multiplicaba, produciendo la impresión de que varias personas caminaban a nuestro lado. Exploramos un closet derrumbado,
Abrimos un par de puertas desvencijadas y comprobamos que no había ventanas en buen estado para un escape. Sin embargo, no hallamos ni un solo indicio de presencia humana. Lo más inquietante fue que los gritos se habían interrumpido por completo en cuanto irrumpimos en la casa. Ya no había lamentos ni quejidos, tan solo un rumor indefinible que se colaba por las grietas de la edificación. Solo una vez, en un breve segundo, volví a percibir algo parecido a una respiración forzada, como si alguien exhalara un suspiro cansado justo detrás de nosotros. Me di la vuelta de inmediato, apuntando con el arma y casi gritando a Ramón que cubriera mi espalda, pero no había nadie. Un vacío espantoso se abrió a nuestros pies. Sentí vértigo. Tras revisar la planta alta y asegurarnos de que no existía forma de que un criminal estuviera oculto, bajamos nuevamente. Yo tenía la respiración agitada y el arma sudaba en mi mano. Ramón no pronunciaba palabra, pero su expresión era de completo desconcierto. Al llegar a la planta baja, volví a percibir esa mezcla de olores. Basura, putrefacción y algo más que se incrustaba en mi nariz como un ardor agrio. Encendí mi linterna de manera más intensa, esperando encontrar un pasaje secreto, cualquier cosa que explicara la ausencia de una víctima o un agresor. Cuando nos dispusimos a salir, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo y me hizo volver la mirada. No sabría describirlo con exactitud, pero fue como un presentimiento. Me giré y apunté la linterna hacia el fondo de la sala. Pensé haber visto un bulto oscuro, algo que se movía justo en una esquina. Pero al iluminar, no vi nada, salvo una columna carcomida y un amasijo de telarañas. Ramón me preguntó con un gesto si sucedía algo. Me encogí de hombros, sin saber qué responder, pero con el corazón latiendo a 1000 por hora. Salimos al fin, e informamos por radio que no había señal de criminal alguno ni de la supuesta mujer que gritaba. El superior nos ordenó interrogar a los vecinos. Cuando nos acercamos a ellos, con gestos de incertidumbre, nos dijeron que habían escuchado los gritos durante más de 10 minutos, pero que no habían visto entrar o salir a nadie. Un par de ancianos confirmaron que esa casa llevaba abandonada muchísimo tiempo y que, de vez en cuando, se escuchaban sonidos extraños en su interior, como murmullos o pasos en medio de la noche. Jamás se había visto luz ni gente, pero, dada la intensidad de los gritos, pensaron que ahora sí había ocurrido algo sumamente grave. Se sentía la tensión en el aire. El vecindario entero estaba atemorizado, no solo por la idea de que pudiera haber un agresor, sino también por la creciente superstición que envolvía aquel lugar. Cerraron sus puertas con llave y procuraron no volver a asomarse. Nosotros, por nuestra parte, redactamos el reporte y, con cierto alivio, nos marchamos para continuar la rutina de la guardia. Sin embargo, el malestar no se fue conmigo, seguía en mi interior como si algo se hubiera pegado a mi alma en esa tenebrosa casa. Ya en mi hogar, al amanecer, intenté dormir pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba esas paredes pintadas con símbolos oscuros, volvía a oír ese grito que parecía partirme los oídos. Sentía la misma opresión en el pecho, la misma sensación de que algo observaba desde un lugar que no se ve, en un plano al que no podemos acceder pero del que a veces se filtra un atisbo. Con el paso de los días, no dejé de pensar en lo que habíamos visto allá adentro. Decidí preguntar discretamente a compañeros veteranos si conocían historias similares sobre esa casa o sobre rituales extraños en el municipio. Algunos me miraron con curiosidad, otros se negaron a responder y los pocos que se animaron a hablar aseguraron que sí, que en el pasado, un grupo de personas practicaba actos impíos en esa edificación, pero nunca pudieron confirmarse los detalles. La mente humana busca respuestas lógicas y durante un tiempo lo intenté. Tal vez alguien nos había tendido una broma de mal gusto o la víctima había logrado escapar por un resquicio que no vimos. Aún así, no concibo una explicación racional para el ambiente opresivo que sentí, para esos ecos que parecían surgir de las paredes, para ese pentagrama rodeado de símbolos incomprensibles y el zumbido que me estremecía el corazón. Meses después, dejé aquel municipio. No soportaba pasar por esa calle ni escuchar comentarios sobre la casa. Mis sueños se convirtieron en horribles pesadillas en las que subía esas escaleras una y otra vez, encontrando siempre un nuevo símbolo tallado en la pared.
un nuevo rostro que se retorcía en la penumbra o un gemido que me llamaba por mi nombre. Despertaba sudando, con la garganta seca y la certeza de que jamás estaría en paz. Escribo esto para soltar un pedazo de la angustia que me consume al recordar. Ya no ejerzo como policía, ni aspiro a volver a hacerlo. Me retiré con la idea de encontrar tranquilidad, pero no he logrado librarme de las secuelas de aquella noche. A veces sigo escuchando ese maldito grito, tan vívido que me sobresalto y reacciono buscando un arma que ya no porto. He intentado explicarme lo sucedido, mas no encuentro ni una sola hipótesis que me satisfaga. Parece que aquel lugar no estaba vacío en realidad, su oscuridad albergaba algo que se burló de nuestra lógica humana. No sé si habrá gente que crea mi historia o que la desestime de inmediato. Yo no busco convencer a nadie, solo comparto lo que viví, con la esperanza de que alguien, alguna vez, haya respuestas a este tipo de sucesos y comprenda que la frontera entre lo real y lo incomprensible es mucho más frágil de lo que nos atrevemos a admitir. A mí me bastó una sola madrugada en esa casa maldita para comprender que no estamos solos, que hay fuerzas que escapan a nuestro entendimiento y que no todas las súplicas nacen de gargantas humanas. No creo que olvide la forma en que mi pecho se oprimía mientras iluminaba aquel pentagrama grabado en el piso ni la sensación de ser observado por ojos imposibles. Aún en mis peores sueños, aquel grito de mujer atormentada me persigue, como si hubiera sido lanzado desde una dimensión que no pertenece a este mundo. Quizá ni siquiera era un grito humano. Aún me atormenta pensar que respondimos a un llamado que no provenía de ningún ser viviente, sino de algo que habita las sombras y se deleita en nuestro miedo. La ciudad ha cambiado, los años han pasado, pero algunos sitios guardan su maldición. Desconozco si todavía se escucha aquel clamor espeluznante en esa casa, pero presiento que quienes pasen cerca, entrada la madrugada, seguirán sintiendo un roce helado en la piel, o verán un resplandor extraño filtrándose por las grietas del muro. Si alguien me pidiera volver a ese lugar, no aceptaría. Prefiero vivir con la duda a enfrentar de nuevo algo que me superó y dejó marcado para siempre. No busco enseñar una lección moral, ni culpar a nadie. Solo anhelo advertir a quien se aventure por calles sombrías y casas abandonadas a altas horas de la noche, que no todo lo que escuchamos proviene de este mundo tangible. A veces, los gritos clamando auxilio podrían ser un espejismo o, peor aún, una trampa de aquello que se oculta tras los muros carcomidos del olvido. Si con mi relato alguien decide no ignorar el rugido de lo desconocido, sentiré que mi testimonio tuvo un propósito. Porque ya no intento combatir fantasmas ni espectros, sino transmitir este peso que me consume, con la esperanza de que, al compartirlo, la sombra que me acecha pierda algo de su poder. No sé si lo lograré, pero al menos, tal vez, en tus noches de insomnio, recordarás mis palabras y entenderás que hay lugares a los que es mejor no entrar, sonidos que jamás deberían ser escuchados y secretos que, más vale, sigan sepultados en la penumbra. Todavía me pregunto si lo que habita en esa casa me sigue vigilando, si aún me observa en mis sueños, esperando que baje la guardia para colarse en mi mente. El miedo no me deja dormir. Y esa noche, cuando revivo los pasos crujientes y los símbolos profanos, lo comprendo, hay cosas que no tienen explicación y que, quizá, ni la necesitan. Sencillamente existen y a veces roban un trozo de nuestra cordura, dejándonos con más preguntas que respuestas. Nunca volví a la calle donde viví aquella experiencia. Aún así, siento que parte de mí continúa en ese círculo marcado en el piso, atrapada en un instante que se repite sin fin. Me pregunto si los que llamaron esa vez a emergencias también serán víctimas de pesadillas. Lo único que sé es que, si oyes un alarido en medio de la noche, ten cuidado, podría ser el eco de algo más antiguo que nuestra razón, un lamento que nunca buscará consuelo, sino una puerta abierta hacia tu propio terror interior. La noche oscura. Mi nombre es Ricardo Huerta y serví como oficial de la Policía Estatal en una región rural cerca de San Benito durante más de 3 décadas. Ahora que ya estoy retirado, con el cabello completamente gris y las rodillas adoloridas, me atrevo a relatar uno de los hechos más inquietantes que viví en mi carrera. Sucedió cuando era un agente nuevo lleno de entusiasmo y con la esperanza de ayudar a mi comunidad.
Uno cree que lo ha visto todo en las calles, pero hay ocasiones en las que lo inexplicable se hace presente de una forma tan real que cuesta distinguir la línea entre la razón y la locura. Este incidente aún me causa escalofríos por las noches y he descubierto que, a veces, las peores pesadillas no son producto de la imaginación, sino de encuentros muy reales. Aquella noche realizábamos rondas de rutina por las calles polvorientas de un barrio apartado. A mi lado iba Torres, un compañero de patrullas nocturnas, hombre de pocas palabras pero muy responsable. Ambos conducíamos por un camino poco iluminado, la luna apenas asomaba tras unas nubes y el viento soplaba fuerte, levantando hojas secas y escombros. Las farolas en esa zona eran escasas y la patrulla parecía un faro solitario en medio de la oscuridad. Recuerdo haberle comentado a Torres lo extraño que se sentía el ambiente, como si algo cargado de tensión flotara en el aire. Sin embargo, él no respondió, se limitó a mantener la vista en la carretera, firme. De pronto, la radio emitió un sonido estático y se escuchó la voz de la operadora informando de una llamada de emergencia. Decía que alguien había marcado y dejado un lamento extraño sin explicar mucho, solo gemidos y respiraciones fuertes. El lugar quedaba a unas cuadras de nuestra posición. En cualquier circunstancia normal, hubiéramos pensado que quizás era una broma o un error, pero esa queja lastimera, que en la transmisión se oía distorsionada, despertó una sensación de inquietud en mi pecho. Como había permanecido lo suficiente al teléfono, pudieron trazar la dirección aproximada, se trataba de una casa solitaria al final de una calle en el límite del barrio. Torres puso en marcha las luces de la patrulla y pisó el acelerador. Sentí un leve temblor en las manos mientras confirmaba la dirección con la operadora. Tenía un presentimiento muy extraño. Llegamos a la vivienda unos minutos después. Era una casa de un solo piso, pintada de un color deslavado, con la pintura cayéndose a pedazos. El portón estaba rodeado de vegetación seca y, en el patio, entre macetas descuidadas, se distinguía la silueta de varios gatos. Se movían como si esperasen algo, y lanzaban maullidos que resultaban casi amenazantes. Parecían ansiosos, con los ojos brillantes en la penumbra. No pude evitar sentir un escalofrío al ver a más de 10 felinos mirando fijamente hacia la puerta principal de la casa, como si estuvieran esperando a que algo emergiera de las sombras. Descendimos de la patrulla con cautela, alumbrando con nuestras linternas. El césped del jardín estaba tan alto que casi llegaba a las rodillas y había hojas secas por doquier, dando la impresión de abandono absoluto. Llamé varias veces a la puerta con los nudillos y no recibí respuesta. Torres, a mi lado, escudriñaba cada rincón con la mirada. Parecía existir una presencia pesada en el aire, como si alguien o algo nos observase. Advertí que las cortinas se movían levemente, a pesar de que no corría brisa alguna en ese instante. Decidimos insistir un poco más, aunque no solíamos forzar la entrada salvo que hubiera una amenaza confirmada. Justo cuando contemplábamos regresar a la patrulla y pedir instrucciones, noté el tenue movimiento de una ventana al frente de la casa. Corrí la linterna hacia esa dirección y alcanzamos a distinguir el rostro de una mujer de edad avanzada. Tenía el pelo largo y blanco, la piel surcada de arrugas y una expresión severa. Pese a mi entrenamiento, no pude evitar un leve escalofrío al sentir esa mirada fija sobre nosotros. Le pregunté si necesitaba ayuda, aunque mis palabras se perdieron en el soplo del viento. Ella se mantuvo impasible por unos instantes y luego cerró la cortina de golpe. En ese mismo instante, un sonido sobrecogedor retumbó en la noche. No era un grito humano, más bien un alarido casi animal. Parecía provenir desde el interior de la casa y los gatos, que hasta entonces seguían maullando, huyeron despavoridos en todas direcciones. Torres y yo nos miramos. Hubo un acuerdo silencioso. Sacamos nuestras armas y avisamos por radio que íbamos a ingresar a la fuerza, temiendo que alguien pudiera estar en peligro. Torres propinó una patada a la puerta principal, que se abrió con facilidad. La penumbra se adueñaba de aquel lugar y, al encender nuestras linternas, nos golpeó un olor rancio, como si algo se hubiera estropeado días atrás. El mobiliario estaba envuelto en polvo. Las paredes exhibían manchas de humedad. La instalación eléctrica parecía muerta porque ningún foco respondía a los interruptores.
Caminé con cautela por un pasillo angosto, sintiendo el crujir de las tablas bajo mis botas. Tenía la garganta seca y el latido de mi corazón resonaba en mis oídos. Nos dividimos, pero sin separarnos demasiado. Revisamos una pequeña sala, luego una cocina con una mesa llena de restos resecos y vasos ennegrecidos por el moho. Casi no se percibían huellas de vida reciente. La sensación opresora crecía a cada paso. Buscaba rastros de la anciana o algún indicio de que alguien más estuviera allí. Llegué a un dormitorio con la puerta entornada, alumbré el interior y vi una cama rota, sábanas sucias y objetos cubiertos de polvo. Un fuerte escalofrío recorrió mi cuerpo al percatarme de un espejo resquebrajado. En él se reflejaba parte del pasillo por donde habíamos venido. Por un segundo creí ver un bulto oscuro moviéndose en la esquina, pero cuando giré la cabeza, no encontré nada. A lo lejos, Torres lanzó un murmullo que me hizo reaccionar. Corrí hacia su posición y lo hallé ante la entrada del baño principal. El aroma era indescriptible, un hedor nauseabundo que me revolvió el estómago. Cuando alumbramos con mayor intensidad, vimos la bañera llena de mugre y, en el piso, lo que parecían huesos humanos. No se trataba de un simple resto, sino de un esqueleto entero y ya bastante descompuesto. La macabra escena fue tan sobrecogedora que tuve que contener la respiración. Torres quedó en silencio, con la linterna temblando en su mano. Parecía una pesadilla, algo imposible de digerir. Pero ahí estaba, ante nuestros ojos, en esa casa oscura y abandonada, ese cuerpo que seguramente llevaba semanas, tal vez meses, en avanzado estado de descomposición. De inmediato pedimos refuerzos y acordonamos la zona. Mis superiores tardaron en llegar porque la ubicación era bastante alejada. Mientras esperábamos, me crucé con el reflejo en un viejo ventanal. Sentí un nudo en el estómago porque por un instante juré volver a ver la figura de esa anciana. Al voltearme, solo hallé silencio, un pasillo oscurecido y el murmullo de un viento que se colaba por las rendijas. Mi respiración se volvía cada vez más agitada, la adrenalina aún corría por mi cuerpo, pero lo más perturbador era la idea de que alguien había abierto esa ventana, que habíamos visto a una mujer viva. No había ni rastro de ella por ninguna parte. Cuando finalmente arribaron varias patrullas, la zona se llenó de luces rojas y azules, como si la noche se hubiera transformado en un escenario siniestro. Los forenses ingresaron con sus equipos, fotografiaron cada rincón y examinaron los restos. Afuera, algunos vecinos curiosos se congregaban. La casa se encontraba en un extremo poco transitado, rodeado de baldíos llenos de maleza, pero aquel gentío llegó alertado por la presencia de tantas unidades policiales. Fue entonces que mis superiores me pidieron recabar testimonios. Me acerqué a un grupo de señoras que susurraban temerosas y, tras presentarme, inicié las preguntas. Les solicité información acerca de quién vivía allí y si sabían algo de la anciana. Las respuestas me causaron un escalofrío aún mayor. Dijeron que aquella casa llevaba meses abandonada. Al parecer allí vivía una mujer de avanzada edad. Aseguraban que nadie deseaba tratar con ella porque la tenían por alguien siniestro, incluso hablaban de brujería. Varias coincidieron en que esa señora realizaba rituales y mantenía docenas de gatos que también eran evitados por muchos vecinos porque, según los rumores, transmitían mala suerte o servían de mensajeros de sus maldiciones. Escuché historias de personas que supuestamente habían ofendido a la mujer y a los pocos días sufrían accidentes fatales. Sin embargo, decían que hacía tiempo ya no se le veía y que nadie se atrevió a entrar a la casa por temor a supuestos embrujos. A medida que esas vecinas hablaban, comprendí que todo el barrio sentía una mezcla de horror y fascinación hacia esa anciana. Una comentaba que se le veía a veces de madrugada, caminando alrededor de la casa descalza, balbuceando palabras incomprensibles mientras sus gatos maullaban como si la acompañaran en un cántico macabro. Otra relató que más de una vez escuchó lamentos y sonidos inhumanos, pero prefería no involucrarse. El silencio colectivo no se debía solo a la indiferencia, era puro terror a lo desconocido. Cuando todo el equipo forense terminó su labor y se llevaron los restos, pensábamos que lo más sorprendente ya había quedado atrás. Sin embargo, al día siguiente tuvimos acceso al reporte preliminar de la autopsia.
Descubrimos, con desconcierto, que el esqueleto pertenecía a la misma anciana que habitó ese lugar. Murió por causas naturales, según los primeros datos. Esa información nos dejó atónitos. ¿Cómo explicar, entonces, a quién vimos en la ventana? Ni Torres ni yo teníamos duda de que la persona que se asomó antes de irrumpir en la casa era real. Incluso podía describir con detalle cada pliegue de su rostro y sus ojos negros llenos de rabia. Me era imposible pensar que aquella presencia fuera producto de mi imaginación. Empero, los hechos hablaban por sí mismos. La anciana llevaba varias semanas muerta. Los rumores crecieron. La comunidad empezó a decir que su espíritu vagaba buscando venganza, que su poder no había muerto con su cuerpo. Otras versiones afirmaban que no fue solo un fantasma, sino un demonio invocado por ella. Yo intenté aferrarme a explicaciones lógicas, como que quizá habría entrado algún indigente o un familiar desconocido. Pero la imagen se repetía en mi cabeza, la mujer de cabellos blancos con una expresión aterradora, mirándonos sin miedo, moviendo lentamente las cortinas antes de perderse en la oscuridad. Fuese lo que fuese, esa noche marcó mi vida. Dejó en mí el presentimiento de que no todo lo que se considera fantástico es pura invención y de que hay misterios que jamás llegan a solucionarse de manera racional. Tras el incidente, la casa permaneció sellada y finalmente la municipalidad la declaró en ruinas por el abandono. Nadie quiso habitarla, ni siquiera con ofertas tentadoras, y los pocos gatos que quedaban por la zona se dispersaron con los días. El caso se archivó con la explicación oficial de fallecimiento por causas naturales y todo lo relacionado con la presencia de la anciana viva antes de encontrar sus restos nunca pasó de ser un rumor en la comisaría. Sin embargo, a mí me persiguen las imágenes y los sonidos, esos alaridos que parecían proceder de algo más que un simple animal, esa atmósfera tan fría y opresora que rodeaba a la vivienda, esos ojos que me contemplaron sin pestañear desde la ventana. Hay veces en que me despierto de madrugada convencido de escuchar maullidos en mi patio trasero y me asomo con recelo, temiendo hallar los mismos gatos de aquella noche. Con el paso de los años, dejé de hablar de aquel acontecimiento. Preferí guardar mi experiencia para mí, pues mis compañeros y superiores optaron por la vía del escepticismo, alegando que fue la confusión de la oscuridad o un engaño de la mente. Pero yo estuve ahí, sentí el peso de cada minuto dentro de esa casa, respiré el aire pútrido y contemplé la figura irrebatible de esa anciana que supuestamente llevaba tiempo muerta. Aún guardo en mi memoria el olor a humedad y decadencia, los maullidos desesperados de aquellos gatos y la repulsión al ver ese esqueleto que me hizo cuestionar cuán delgada es la frontera entre la vida y la muerte. A veces, cuando cierro los ojos para intentar conciliar el sueño, revivo la escena. Regreso a esa calle oscura donde la única luz provenía de la patrulla y de una luna difusa. Puedo oír con nitidez el crujir del portón, el sonido de mis pasos inseguros, el roce de mis dedos contra la puerta polvorienta y, sobre todo, el murmullo de las sombras al otro lado. Entonces me pregunto si en realidad fue una bruja con un poder más allá de lo que nos atrevemos a imaginar. O si nuestro miedo le dio forma a algo que se escapa a la razón. Aún no tengo respuesta y quizá nunca la obtenga. La única certeza que conservo es ese recuerdo que se aferra a mi mente como una mancha indeleble. Me jubilé después de varios años más de servicio, enfrenté situaciones trágicas y detuve a criminales peligrosos, pero jamás volví a sentir el escalofrío que experimenté esa noche en la casa abandonada de la anciana. Esos pocos minutos en que la linterna iluminó rincones imposibles, esos sonidos indescriptibles y la imagen de un rostro que se presentó sin lógica ni explicación siguen presentes en mis peores pesadillas. Ahora, cada vez que paso cerca de casas en ruinas o escucho gatos maullar de forma inquietante, no puedo evitar sentir un nudo en la garganta y una sensación de alerta incontrolable. Aprendí que a veces la realidad supera cualquier historia de horror y que hay encuentros que te cambian para siempre, dejando cicatrices invisibles que ningún retiro o lejanía logran sanar. Tras la puerta. Soy policía en México y prefiero no dar mi nombre ni el sitio exacto donde ocurrió todo, porque se supone que no debo revelar nada de lo que vemos en nuestras rondas. Sin embargo, tengo la necesidad de compartir esta experiencia que cambió por completo lo que creo posible en este mundo.
Llevo algunos años patrullando zonas conflictivas y me ha tocado enfrentar situaciones de alto riesgo, asaltos a mano armada, peleas domésticas, gente bajo la influencia de drogas y un largo etcétera. Pero aquella noche, lo que presencié no se parecía a nada de lo que había vivido antes. Era algo que no se podía explicar con la lógica ni con los protocolos que nos enseñan en la academia. Todavía, a veces, cierro los ojos y revivo cada detalle, como si mi mente se empeñara en recordarme que hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Era una noche fría y con mucha neblina. El ambiente se sentía denso, como si un presagio pesado flotara en el aire. Mi compañero de turno, a quien llamaré Ramírez, y yo llevábamos horas dando vueltas por la zona asignada. Aquella vez, todo parecía tranquilo. Cuando digo tranquilo, me refiero a que no habíamos recibido avisos de enfrentamientos fuertes, solo incidentes menores con borrachos o algún altercado verbal en la calle. Sin embargo, la noche me generaba un presentimiento raro. Me había pasado antes, una intuición sutil, un cosquilleo en la nuca. Pero esa vez era diferente. El frío punzaba mis huesos y la niebla se arremolinaba como si quisiera ocultar algo que no deseaba ser visto. Pasaba de la medianoche cuando recibimos la alerta a través de la radio. Nos informaron que una niña estaba pidiendo auxilio desde su domicilio, desesperada por la condición de su madre. No había muchos detalles, la menor apenas pudo explicar que algo muy grave sucedía con su mamá, pero no entendía bien qué era. Ramírez y yo encendimos la sirena y nos dirigimos de inmediato al lugar. Al llegar, bajamos con cautela de la patrulla. El sitio era modesto, una casa de 2 pisos con poca iluminación. Llamamos a la puerta y una niña muy pequeña nos abrió. Tenía los ojos llenos de lágrimas y se la notaba temblorosa, casi sin poder pronunciar palabra. Intenté calmarla como pude. Le pregunté qué pasaba con su madre. Ella dijo que estaba encerrada en su habitación y que gritaba cosas horribles, pero también mencionó que había alguien más. Con mi mano sobre el arma, entré junto a Ramírez. Dentro, la atmósfera estaba helada, mucho más que fuera, y eso que la calle ya era bastante fría. Subimos las escaleras con nuestras lámparas apuntando al piso superior. Se oían golpes secos contra la pared, seguidos de los gritos de la mujer. Pedía que la dejaran en paz, repetía que se fuera. Su voz era un lamento agudo cargado de desesperación. Nos acercamos a la puerta y anunciamos que éramos la policía. Exigimos que la persona implicada saliera y se entregara. En ese momento, cesó todo sonido. Ni un solo susurro. Ramírez me miró. Sin perder tiempo, él giró la perilla y abrió la puerta de golpe. Yo mantenía mi arma lista, esperando cualquier ataque. Pero la habitación estaba vacía, con excepción de la señora. Permanecía en la esquina, con la mirada perdida y el rostro en una mueca de pánico insuperable. Su cabello estaba revuelto y respiraba de forma agitada. Le preguntamos dónde estaba la persona que la agredía. Ramírez revisó debajo de la cama, en el closet, hasta en las ventanas. No había nadie y tampoco era factible que hubieran escapado sin ser vistos. La señora, con un hilo de voz, nos dijo que debíamos irnos de ahí, que no teníamos idea de lo que acechaba la casa. Al principio pensamos que podría estar bajo la influencia de alguna sustancia. Le aseguramos que todo estaba bajo control, pero ella solo repetía, cada vez más alterada, que estábamos en peligro. En ese instante, escuchamos un portazo en la planta baja, seguido del llanto aterrorizado de la niña. Bajamos tan rápido como pudimos. La encontramos oculta debajo de la mesa, temblando. Traté de abrir la puerta principal, pero estaba completamente trabada, como si algo enorme la bloqueara del otro lado. Sentí un escalofrío cuando recordé que había quedado entreabierta al entrar. Miré a Ramírez, esperando que él tuviera alguna idea. Entonces, la señora bajó gritando como si la persiguiera la muerte misma. Con los ojos desorbitados, nos acusó de haber provocado todo, de haber atraído a la peor presencia posible. Hablaba de un el que había llegado. Yo me mantenía incrédulo. Pensaba que la señora estaba en un estado de paranoia. Pero de pronto, todas las luces de la casa empezaron a titilar.
El aire se puso más helado y un olor a putrefacción nos invadió. El perro de la familia, que estaba amarrado en un pequeño patio, comenzó a ladrar y aullar. Lo hacía de un modo que jamás había escuchado antes, casi como si lo estuvieran lastimando. Sentí que el corazón me latía tan fuerte que retumbaba en mis oídos. Estaba entrenado para manejar emergencias y enfrentar criminales violentos, pero nada me preparó para aquello. El pánico se alojó en mi pecho y me dificultaba pensar con claridad. Después oímos pasos en la escalera, unos pasos pesados que resonaban de una forma antinatural. No era el ruido que haría una persona. Eran como pisadas de pezuñas o algo con garras, rítmicas y lentas. Ramírez y yo levantamos nuestras armas y gritamos que se identificara, que no dudábamos en disparar. Nadie contestó. Los pasos se detuvieron de repente. La señora, que estaba de rodillas en el suelo, quiso decir algo, pero un alarido le brotó de la garganta cuando algo invisible la agarró por los tobillos y la arrastró escaleras arriba. Fue un movimiento brusco e inhumano, con una fuerza que la golpeó contra cada escalón. Mi compañero disparó una vez, por puro instinto, hacia el techo, y yo corrí para sujetarla, pero no pude reaccionar a tiempo. Esa cosa la jaló como un muñeco de trapo hasta el piso superior, y la puerta de la habitación se cerró de golpe, dejando salir solo los gritos desgarradores de la mujer. No había ni un segundo que perder. Subimos de inmediato, temiendo lo peor. Ramírez intentó abrir la puerta a empujones. Yo golpeé la chapa con la culata del arma para romperla, pero por más fuerza que ejercimos, no cedía. Era como si hubiese un muro invisible que la mantenía sellada. Los gritos se transformaron en lamentos atroces, casi infrahumanos, y entre ellos se oían unos rugidos que no se parecían a ningún animal que yo conociera. Daban la impresión de provenir de varias gargantas a la vez, como si hubiera múltiples presencias ahí dentro. El choque contra las paredes retumbaba en toda la planta alta. Intenté usar mi radio para pedir refuerzos, pero no funcionaba. Sin señal, sin energía eléctrica que se mantuviera estable y con el perro gimiendo en el patio, estábamos totalmente aislados. Sentí que nos habíamos adentrado en un territorio donde la ley y la lógica no servían de nada. Ramírez y yo intercambiamos una mirada que decía lo que ambos temíamos. Estábamos superados por algo que no entendíamos. Aún así, era imposible dejarlas solas, a la niña y a su madre, ante esa presencia que no podíamos describir. Con toda mi fuerza, me lancé una vez más contra la puerta. Las bisagras crujieron. Sentía un hormigueo en la punta de los dedos y el pelo de la nuca erizado. Luego, por fin, la puerta cedió un poco. Ramírez le dio un empujón final, y se abrió con un chirrido atronador. Nos quedamos helados ante la imagen. La habitación estaba con las paredes cubiertas de arañazos que surcaban la pintura, y en el piso yacía la señora, cubierta de un sudor frío y con la mirada clavada en el techo. No había rastro de aquel ser, ni de alguien más. Pero la expresión en su rostro era la de alguien que ha visto su peor pesadilla cobrar vida. Nos acercamos con cuidado. Ella movía los labios, pero no salían palabras comprensibles, solo quejidos. Traté de revisarle el pulso, y noté que su muñeca sangraba, como si algo la hubiese sujetado con garras. Sentí un calor gélido que me recorrió los brazos, y un presentimiento me dijo que aún no estábamos a salvo. Entonces, sin previo aviso, se oyó un crujido bajo el piso, algo golpeaba desde abajo de las tablas, o tal vez era entre las paredes, no lo sé con certeza. El sonido era sordo, repetitivo, como si algo reptara por los rincones de la casa. Ramírez apuntó su linterna hacia la escalera, como esperando encontrar una explicación. Pero lo que vimos fue apenas un borrón, una silueta oscura que se movió con una rapidez imposible. Alcancé a notar algo semejante a un par de ojos brillantes antes de que desapareciera. La señora recobró un poco la voz y gritó con un tono ronco que saliéramos de inmediato. No sé qué fuerza nos impulsó a hacerle caso, porque nuestro deber era protegerlas, pero también comprendimos que quedarnos podía ser un error fatal. Agarré a la mujer por un brazo, Ramírez por el otro, y la levantamos. Al llegar a la escalera, recordé a la niña. La encontramos todavía escondida debajo de la mesa, temblando y con el rostro empapado en lágrimas.
La cubrí con mi chamarra e intentamos llegar a la puerta principal. Sorprendentemente, esta vez se abrió sin resistencia. El perro ladraba afuera, pero en cuanto nos vio salir, corrió hacia un rincón del patio, aullando. Aquella casa se sentía como un pozo de sombras que amenazaba con tragarnos. Ayudamos a la señora y a la niña a subir a la patrulla, mientras Ramírez revisaba una última vez el perímetro por si había algún intruso real que pudiéramos detener. No había nada ni nadie. Era como si la noche y la niebla hubieran devorado por completo la presencia siniestra. Pero el silencio no traía paz, era un silencio cargado de algo indescriptible. Decidimos llevar a la madre y a la menor a un hospital cercano. La mujer se retorcía en la camilla, murmurando palabras incoherentes. La niña nos miraba con un terror inhumano, como si no confiara en que pudiéramos mantenerla a salvo. Sentí una mezcla de impotencia y miedo. No encontrábamos explicación lógica a lo sucedido. Tras dejar a la familia en observación, realizamos el reporte. Pero, como es de esperarse, no podíamos contar todo tal cual ocurrió. Los superiores no nos habrían creído, o peor aún, nos habrían juzgado por inventar historias o por perder la cordura. En los días siguientes, intenté preguntar al personal del hospital sobre su estado, pero me encontré con respuestas evasivas. Al parecer, la madre presentaba marcas extrañas en la piel y crisis nerviosas constantes. Los médicos consideraban la posibilidad de un evento psiquiátrico agudo, aunque ninguno podía explicar las contusiones y heridas de forma coherente. Tampoco daban con una razón para las garras que supuestamente la habían sujetado. Lo atribuían a su propia desesperación, quizá arañazos que ella misma se propinó. Pero sé lo que vi. Esas marcas no eran de uñas humanas. Pasaron semanas y ni Ramírez ni yo pudimos dormir bien. A veces nos llamaban para patrullar cerca de la misma zona y sin decírnoslo abiertamente, evitábamos pasar frente a esa vivienda. Nadie nos obligaba a regresar, pero sentía que la casa seguía ahí, como un testigo mudo de lo inexplicable. Incluso llegué a preguntar a algunos vecinos, sin dar detalles de lo ocurrido, pero todos se limitaban a decir que en esa casa siempre sucedían cosas raras. Mencionaban sombras, ruidos en la noche, y la misma familia parecía llevar mucho tiempo con problemas que nadie podía aclarar del todo. Hoy por hoy, todavía recuerdo esa figura en la escalera, esos pasos irreales y los gritos de la señora cuando la arrastró algo que jamás logramos ver de frente. A veces despierto sudando, con la imagen de esos ojos brillantes clavados en mi memoria. Este testimonio lo comparto con el temor de que muchos no me crean. No busco convencer a nadie de lo que existe o no existe. Solo quiero que quienes lean estas líneas comprendan que hay fuerzas más allá de la comprensión humana y cuando las enfrentamos, nuestros entrenamientos y armas poco pueden hacer. Aún estoy en servicio activo. He vivido situaciones violentas desde entonces, pero ninguna comparable a esa noche. Cada vez que me toca un turno nocturno y la niebla envuelve las calles, recuerdo el ruido de esas pezuñas, el eco de esos golpes y los gritos de la madre suplicando que la dejaran en paz. No he vuelto a saber de ella y de su hija. Prefiero creer que lograron recuperarse y empezaron de nuevo en otro lugar, lejos de aquella casa y del horror que vivieron. Yo sigo en el forcejeo diario con el crimen y la injusticia, pero en el fondo, estoy convencido de que hay algo peor que los delincuentes humanos. Hay algo que acecha en la oscuridad y que puede tomar la forma de nuestras peores pesadillas. Esa noche me lo demostró de la manera más cruda. Y aunque cuente esto para aliviar la carga en mi conciencia, sé que nunca borraré de mi mente la certeza de que, tras algunas puertas, acechan sombras que no pertenecen a nuestro mundo. Umbral sangriento. Nunca pensé que llegaría el momento en que me animara a contar esta historia. Tal vez sea porque ahora, tras varios años de servicio y recién jubilado, siento la necesidad de compartir lo que viví, aunque me siga provocando escalofríos cada vez que lo recuerdo. A lo largo de mi carrera como agente de la policía, me topé con toda clase de sucesos. Muchos incidentes violentos, otros teñidos de simple mala fortuna y unos cuantos tan fuera de lo común que me quitaron el sueño durante semanas.
De ninguno de ellos había hablado con nadie, excepto con mi compañero de patrulla, y hasta hoy mantuve mi silencio por temor al ridículo o a contravenir normas de confidencialidad. Pero lo que aconteció aquella noche, en aquel remoto cementerio de un pequeño pueblo llamado San Gregorio, fue tan escalofriante que no puedo llevarlo más tiempo sobre mis hombros y narrarlo. Corría el año 2011. Yo patrullaba en el turno nocturno al lado de un oficial de nombre Colmenares. Era un hombre tranquilo, de gesto serio y pocas palabras, con el que me llevaba bien en lo profesional, aunque no teníamos demasiada amistad fuera del trabajo. El turno de noche solía ser mucho más relajado que el de día, la ciudad dormía y solo de vez en cuando surgían llamadas por riñas familiares o algún conductor ebrio que terminaba golpeando su auto contra un poste. Nada extraordinario. Pero aquella madrugada, alrededor de las 3, recibimos una llamada desde la central que nos indicó presentarnos con urgencia en el Panteón Municipal de San Gregorio, a más de 40 minutos en coche del centro. No proporcionaron detalles claros, tan solo dijeron que el velador había reportado una violación a la propiedad y actos de vandalismo. Colmenares y yo intercambiamos miradas de desconcierto, pero sin pensarlo 2 veces encendimos las sirenas y partimos hacia ese rumbo. El camino transcurrió en silencio y bajo una luna pálida que se alzaba sobre las colinas. Poco a poco, los faroles de la urbe se fueron difuminando y nos adentramos en carreteras secundarias, apenas iluminadas por nuestros propios faros. La noche era fría, con un viento constante que parecía traer consigo olores extraños, como si el mismo aire quisiera advertirnos de que algo malo nos esperaba. Quizá la hora, quizá la soledad del tramo, o tal vez una corazonada, pero recuerdo perfectamente mi repentina inquietud. Colmenares notó mi nerviosismo y lo único que murmuró fue, no me gusta este lugar. A mí tampoco, pero ya estábamos allí para cumplir con nuestro deber. Al llegar a la entrada del cementerio, la primera persona con quien nos topamos fue el guardia, un hombre llamado Mauro. Tendría unos 60 años y se notaba que su nerviosismo rebasaba cualquier límite. Sus manos temblaban, al igual que su voz. Primero verifiqué que estuviera físicamente ileso, luego nos contó a grandes rasgos lo que había sucedido. Entre balbuceos, explicó que escuchó ruidos en la zona de los mausoleos y pensó que eran vándalos. Aseguró que oyó algo parecido a risas o gemidos, y cuando finalmente llegó al sitio vio a 2 individuos corriendo entre las tumbas, moviéndose con una agilidad inhumana, según sus palabras. Después, lo que encontró al acercarse al área de la que provenían los sonidos era tan espantoso que prefería no describirlo con mucho detalle. Insistió únicamente en que necesitaba nuestra ayuda. Colmenares y yo nos miramos con expresión incrédula. No era la primera vez que atendíamos denuncias de vandalismo en panteones, aunque solían ser casos de jóvenes que rompían lápidas o pintaban grafitis. Sin embargo, la mezcla de terror y desconcierto en la mirada de Mauro nos advirtió que aquello no se trataba de un acto de rebeldía habitual. Mientras nos adentrábamos más en el cementerio, usando nuestras linternas para guiarnos, el guardia nos suplicó que no fuéramos solos, pero no podíamos permitir que un civil se arriesgara de ese modo. Pedimos que aguardara en la entrada con el teléfono en mano, preparado para contactar a la central si algo salía mal. La atmósfera del lugar era tétrica de por sí. Los pasillos entre las lápidas estaban cubiertos de una hierba crecida y mal cuidada, los faroles escaseaban y solo podíamos avanzar a tientas bajo la luz blanquecina de nuestras linternas. A medida que nos adentrábamos, comencé a percibir un olor nauseabundo que revolvía el estómago. No podría definirlo con exactitud, pero tenía reminiscencias de carroña, mezclada con un ligero hedor a humedad y tierra removida. Colmenares también lo sintió, lo noté porque dirigió su lámpara al suelo, como si presintiera que algo se arrastraba bajo nuestros pies. Pasaron varios minutos hasta que distinguimos una fosa abierta. Era una tumba reciente, la tierra estaba removida y la tapa del ataúd se veía hecha astillas en un extremo, como si alguien la hubiera forzado con brutalidad. Nos acercamos con cautela y descubrimos el cuerpo de un hombre joven, probablemente no llevaba ni una semana enterrado, según el olor fresco de la descomposición y la fecha que se apreciaba en la lápida. El cadáver yacía parcialmente fuera del ataúd y lo que más me impactó fue que le faltaban partes de su cuerpo. No era un corte limpio,
Parecía como si hubieran arrancado esas extremidades con una fuerza imposible de concebir. Me heló la sangre. Sentí náuseas y tuve que respirar hondo para no vomitar ahí mismo. Lo siguiente que ocurrió fue que escuchamos, a lo lejos, un crujir de ramas. Colmenares me hizo una seña para mantenernos en silencio y apagar las linternas. Desde la penumbra comencé a percibir un murmullo, algo parecido a un quejido animal, pero con una cadencia extraña, casi humana. Nos quedamos muy quietos y, de pronto, un alarido gutural se esparció por el camposanto. Jamás había oído un sonido así. No era un grito normal, parecía surgir de un sitio lejano, como si viajara entre las lápidas y resonara en nuestros oídos de manera casi sobrenatural. Mis piernas temblaron y por un momento pensé que no sería capaz de moverme. Sin embargo, obligué a mi cuerpo a reaccionar y alcé mi linterna hacia los mausoleos, intentando descubrir el origen de aquel bramido. A medida que avanzamos hacia la sección antigua del cementerio, ese olor repulsivo se intensificó. Me sentí atrapado en una pesadilla, sin saber si la verdadera amenaza eran seres humanos, trastornados o algo aún peor. El aire parecía enrarecido. Empecé a percibir un ligero sabor metálico en la boca, como cuando uno siente miedo intenso y la adrenalina inunda el cuerpo. Seguíamos caminando en silencio, con los latidos desbocados y un ligero zumbido en los oídos. A un costado de un mausoleo decrépito había un árbol retorcido cuyas ramas se alargaban como garras hacia el cielo. Colmenares se detuvo en seco y apuntó su linterna hacia lo alto. No logré ver nada en un primer instante, pero luego noté una sombra que se agitaba. Juro que por un segundo mis ojos distinguieron a una figura encorvada sobre la rama, como si fuese una persona de edad avanzada aferrada con manos huesudas. Su silueta se sacudió y, de su boca, colgaba algo que parecía un pedazo de carne, tal vez un brazo. Sentí que la sangre se me helaba. Un terror indescriptible me recorrió la espalda y tuve la impresión de que mi conciencia vacilaba entre la realidad y la locura. De pronto, esa cosa soltó una carcajada baja, áspera y retorcida, y se impulsó con un movimiento antinatural hacia la parte más alta del árbol. Las ramas crujieron con violencia, como si estuvieran a punto de quebrarse. Luego oímos un revoloteo que resonaba con fuerza y, en un abrir y cerrar de ojos, una criatura alada emprendió vuelo. No puedo decir con certeza si era un ave de gran tamaño o un ser humanoide con alas, pero se perdió en la penumbra mientras Colmenares y yo, paralizados por el horror, apenas podíamos reaccionar. Creí que mi compañero se desplomaría, pues su rostro estaba más pálido que la luna que iluminaba tenuemente el cementerio. No sé cuánto tiempo pasó hasta que logramos recobrar la compostura. Tal vez fueron segundos, tal vez minutos. Cuando por fin conseguí moverme, tomé a Colmenares por el brazo y lo insté a registrar ese árbol, por si aquella figura había dejado restos o indicios. Conseguimos subir unos pocos metros por las ramas más bajas, pero no hallamos nada que nos explicara lo que acabábamos de presenciar. Solamente un rastro de sangre seca y, prendido entre las hojas, lo que parecía un fragmento de tela oscura. No tenía forma definible, como si hubiera sido desgarrada por garras o por un mecanismo violento de transformación. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo al imaginar que o quien era capaz de semejante cambio, de devorar restos de un difunto y luego desaparecer con la ligereza de un ave. Descendimos del árbol, sin pronunciar palabra. Nuestras mentes iban a 1000 por hora intentando comprender lo que apenas habíamos visto. Cuando regresamos a la entrada, Mauro continuaba ahí, inmóvil. Lo observamos con un ligero temblor, y él, en lugar de mostrarse sorprendido por nuestra expresión desencajada, nos dedicó una mirada taciturna. Parecía saber que algo sin nombre habitaba en ese cementerio. No se inmutó cuando le contamos, con los labios trémulos, lo que descubrimos. Solo bajó la vista, con el gesto de quien lleva años viviendo con una certeza demasiado pesada como para expresarla. Fue un silencio opresor, una confirmación de que en ese lugar moraba algo mucho más tenebroso que el vandalismo o los crímenes convencionales. Colmenares me preguntó en voz muy baja qué debíamos hacer. Nuestra formación en la academia no incluía protocolos para enfrentar criaturas imposibles o episodios que desafiaran las leyes de la naturaleza. Lo más sensato era llamar refuerzos, pero, ¿qué les diríamos?
que una bruja o un engendro estaba mutilando cadáveres y rondando el lugar. Temí quedar en ridículo si lo reportábamos sin pruebas contundentes. Sin embargo, no contábamos con alternativa, había un cadáver profanado y señales de que quienes habían hecho eso podían volver a atacar. Decidimos reportar el hallazgo del cuerpo y la presencia de sospechosos peligrosos en el cementerio, sin entrar en detalles que se salieran de lo ordinario. Mientras esperábamos que llegara otra patrulla, un escalofrío me recorrió ante la idea de que esa cosa siguiera merodeando, observándonos desde la oscuridad. A cada pequeño crujido de ramas, mi corazón se disparaba. Hasta el leve aleteo de un ave nocturna, que normalmente pasaría desapercibido, me ponía en guardia. Mauro se mantenía en silencio, pero percibí en su rostro el gesto de quien se debate entre contar la verdad o callarla. Jamás supimos cuánto sabía realmente ese hombre, mas supongo que había presenciado cosas imposibles de entender. Cuando finalmente llegaron los refuerzos, nos cuestionaron con escepticismo, sobre todo al ver nuestras reacciones nerviosas. Decidimos no mencionar la criatura alada ni la figura en las ramas. Tan solo comentamos que vimos a dos individuos desaparecer entre las sombras que se movían con velocidad inusual. El capitán nos pidió que permaneciéramos en el lugar mientras un par de agentes se internaban con perros en la zona de los mausoleos, pero ya no hallaron rastro de nadie. Solo el cuerpo profanado del joven y tierra removida. En el reporte oficial se consignó que se trató de un acto de profanación por parte de desconocidos y se cerró el asunto a los pocos meses sin culpables identificados. La causa oficial fue vandalismo y posible ritual. Pero Colmenares y yo sabíamos que aquello no se acercaba, ni de lejos, a la verdad de lo que vivimos. Esa noche no fui capaz de pegar ojo. Cada vez que cerraba los párpados, veía la imagen de esa mujer retorcida devorando parte de un cadáver. Recordaba su risa siniestra y los ojos brillando en la penumbra. Tardé muchas semanas en superar por completo las pesadillas y el miedo de que algo semejante apareciera de nuevo. Colmenares no volvió a ser el mismo, se volvió más callado, más huraño. Ambos evitamos comentar lo sucedido con los compañeros, pues sabíamos que no nos creerían. Durante años, cada vez que escuchaba hablar de santería, magia negra o brujería, un escalofrío me sacudía. Me rehusé a investigar el tema porque, presintiendo la respuesta, tenía la íntima certeza de que, en este mundo, hay cosas capaces de traspasar las fronteras de la lógica. Al paso del tiempo, me acostumbré a acallar aquella vivencia, pues no aporta nada a quienes no quieran creer en sucesos ajenos a nuestra realidad cotidiana. Sin embargo, ahora, en mi jubilación, decidí sacarlo a la luz de forma anónima. No pretendo convencer a nadie, ni que piensen que estoy loco, únicamente quiero que quede constancia de que hay eventos para los que un policía no está preparado, y que a veces, en los sitios más oscuros y abandonados, entre tumbas y silencios cargados de misterio, puede haber un mal que acecha y que ningún arma puede detener. Ese recuerdo seguirá conmigo hasta el día de mi muerte, como un recordatorio de que el horror verdadero existe y se oculta en las sombras, presto a mostrarnos un rostro grotesco e indescriptible cuando menos lo esperamos. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.